Conector recto para poder hacer la intersección con el cable coaxial. Esta antena no necesita ningún transformador de impedancia o volumen. Sean bienvenidos al canal JM Actualidades. Vamos a hacer una antena dipolo con cable coaxial RG6. Es una antena para que no tenga que hacer ningún tipo de inversión. Cables reciclados 60 centímetros. Vamos a colocar en el extremo un conector para cable coaxial. Acá tengo el conector. Voy a hacer esa instalación en ese punto. Muy bien, una cinta métrica. Voy a colocar el cable coaxial junto con el conector instalado en 6 centímetros. Voy a marcar 6 centímetros y le voy a dar a partir de los 6 centímetros una tolerancia de 2 centímetros. Aquí vamos a dividir el cable interno de la parte externa del conector y de la malla. Vamos a cortar acá. Ok, entonces fíjate donde hice la marca. Aquí vamos a cortar la malla y la goma negra con mucho cuidado y nos vamos a quedar con el dieléctrico solamente. Entonces en este punto vamos a separar. La malla debemos de dividirla en dos partes. Muy bien, ahora vamos a medir desde el cable. Fíjate que lo separamos, son partes independientes. Vamos a medir 1 centímetro. Lo voy a trazar acá. 1 centímetro, luego voy a medir 13.5 centímetros desde la marca que realicé. Acá lo tengo, 13.5. Vuelvo y dejo acá al final 1 centímetro. Y finalmente voy a dejar aproximadamente 3 centímetros de cable. Vamos a dejar 4 para hacer la maniobra más fácil. Ok, entonces aquí vamos en la parte interna de los 13.5 centímetros. Quitaremos la cubierta negra solamente. Aquí vamos a cortar el cable en este punto para quedarnos con el conductor interno. Entonces ya podemos cortar el cable en la última marca que realizamos. Mira cómo queda el cable. Segundo paso que podemos realizar rápido es cortar el cable en este punto y quedarnos con el conductor interno. Un giro y retiramos. Entonces podemos acá donde está la marca cortar con cuidado la cubierta negra. De igual modo lo vamos a hacer del lado contrario. Y finalmente vamos a coger la cuchilla y vamos a desplazarla por toda esta parte para poder retirar esa goma negra hasta llegar a la marca que hicimos. Ahí lo tenemos, entonces quitamos aquí. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tomar esta parte que nos sobró acá, lo vamos a girar así y la vamos a envolver en el cuerpo donde se encuentra la malla. Ya esta parte de la antena está realizada. Ok, vamos a realizar el mismo proceso pero inverso. Ahora recuerdo que dejamos 4 centímetros. Marco, después dejamos 1 centímetro de goma. Luego dejamos 13.5 centímetros, que sería parte del dipolo. Aquí lo tengo desde la marca 13.5. Luego dejamos hacia atrás 1 centímetro. Y en la parte que nos queda aquí, sí vamos a necesitar aproximadamente 7 centímetros para poder hacer la unión del cable. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a cortar acá
Aquí lo tenemos. Vamos a quitar rápidamente y encontrarnos con el conductor interno aquí. Aquí lo tenemos. Luego vamos a cortar con mucho cuidado aquí la goma negra nada más. De igual forma acá la goma negra. Y vamos a cortar la cubierta. Ahí lo tenemos. Abrimos. Y nos quedaría la cubierta de esa forma. Aquí en este punto nosotros vamos a descubrir el cable. Aquí. Vamos a quitar aquí. En esta parte, la primera opción, goma y malla. La goma y la malla vamos a quitar aquí. Observa. Vamos a envolver acá, como lo hicimos anteriormente. Bien, entonces ya eso está formando un solo elemento. Aquí debemos de conseguir el conductor interno. Vamos a darle aproximadamente 2 centímetros. En este punto vamos a quitar de esta forma. Vamos a aprovechar y vamos a quitar esta cubierta que posee el cable aquí. Es simple, entonces lo corta y lo quita de esa forma con mucho cuidado. Muy bien amigos, tenemos nuestros dos dipolos cortados para la frecuencia de 540 MHz con un ancho de banda de 50 MHz. Entonces, simple, fíjate cómo coloco los dipolos en esta forma. Son idénticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar acá nuestro dipolo, fíjate, en el centro. Aquí, con mucho cuidado para que no se vaya a quebrar. 90 grados. Entonces tomamos el otro, lo colocamos aquí, fíjate cómo queda. Y aquí vamos a introducir la varilla aquí y la vamos a enrollar en la parte externa. Con mucho cuidado, con la finalidad de que este dipolo haga contacto ahora con esta parte. Una pequeña técnica que estamos aquí utilizando para que esta antena tenga un buen ancho de banda. Y por lo tanto vamos a recibir mejor la señal en tu TV. Aquí debemos de introducirlo con cuidado. Y la idea es que el mismo salga por acá para poder enrollarlo como si fuera un espiral. Vamos a realizar un pequeño corte aquí para que él salga en ese punto. Ok, entonces voy a cruzarlo por acá y te muestro cómo queda. Ok, fíjate, lo logré. Ahí lo tenemos. Entonces aquí solamente debo de envolverlo porque ya le está haciendo contacto aquí con esta parte para que el mismo tenga resistencia. Ok, lo llevamos ahí y ahí lo vamos a envolver acá. Y vamos a quebrarlo 90 grados inverso. En esa forma. Bien, hemos concluido la antena. Finalmente voy a colocar un conector recto para poder hacer la intersección con el cable coaxial. Esta antena no necesita ningún transformador de impedancia o volumen.
Vamos a realizar entonces la prueba de esta antenita tipo dipolo con cable coaxial de tu canal JM Actualidades. Muchas gracias. Gracias amigos, llegamos al final. Fíjate, es una antena que la colocaría en posición horizontal de esa forma. La he unido ahí a un tubo PVC. Voy a colocarla a una altura de 6 metros. Voy a bajarla a través de una ventana que tenemos aquí para hacer estas pruebas. Vámonos al TV. Te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades si aún no lo has hecho. Ok, esa es la conexión del cable coaxial en nuestro televisor. Fíjate cómo viene el cable. Y viene de la ventana que tenemos allá. Retrocedemos la cámara para no perder la vista. Fíjate, cable conectado. Vamos a encender nuestro televisor para hacer una probita muy rápida. Esta antena fue realizada solamente con cable coaxial. No necesitamos transformador de impedancia, volumen, ningún split. Solamente debe de orientar esta antenita y vamos a alcanzar todos los canales disponibles que se encuentren en nuestra región. Te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Muchas gracias por tu amable sintonía. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.